Amados hermanos y amigos, estamos con ustedes para compartir este tiempo de reflexión y de estudio en un tiempo que para la Iglesia Evangélica es importante y lo vamos a compartir durante este mes de octubre y parte de noviembre vamos a compartir algunos programas juntos en este tiempo que espero sea muy especial para ustedes. Junto a mí, un querido hermano de nuestra congregación, encargado, pastor de la pastoral de matrimonio de la Segunda Iglesia Bautista. Por lo tanto, damos gracias al Señor por el tiempo que Él está invirtiendo para estar con nosotros durante estos estudios que sin duda van a ser una gran bendición. Así es que, Daniel, gracias por aceptar esta invitación a conversar, a dialogar. Vamos a estar conversando durante este tiempo. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Acuérdense que yo no soy pastor, soy hermano. Sí, pero dentro del trabajo de la Segunda Iglesia hay un trabajo de pastoreo, de cuidado, que tiene que ver el pastoreo con eso también. El pastoreo tiene que ver con cuidado, con atención. Y en este trabajo de la pastoral de matrimonio en la Segunda Iglesia asume una tarea de cuidado. Así es, estamos muy contentos de trabajar en la Segunda Iglesia con estos matrimonios. Qué bueno. Amigos, hoy día nuestro objetivo junto a Daniel es hablar de lo que durante este mes celebramos. Ustedes saben que el 31 de octubre es un día feriado, para muchos se alegran, están contentos con eso, pero también es la razón por qué se celebra el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. Ese es un hito. Y el segundo hito tiene que ver con la Reforma, aquella que en la Universidad en Wittenberg, Daniel, Lutero clavó las 95 tesis, ¿no es cierto?, declarando su independencia, diría yo, de la Iglesia Católica Romana. Exactamente. Y sale de ahí. Estamos hablando de 1517. 1517, exactamente. Sí. Entonces, 31 de octubre. Exacto. Que por lo tanto para nosotros es una fecha importante. Exacto. Bueno, Lutero era un monje, ¿cierto? Y se dio cuenta, especialmente leyendo el libro romano, se da cuenta de que en realidad la salvación tiene otras características, ¿cierto? Y en este caso... Y otras exigencias que no tienen absolutamente nada que ver con lo que la Iglesia Católica Romana estaba haciendo. Exacto. Y se dio cuenta que solo leyendo la Escritura podía llegar a la verdad. Exactamente. Así que de eso vamos a estar hablando, amigos, con nuestro hermano Daniel. Y bienvenidos ustedes para participar de este diálogo, de esta tertulia, ¿no es cierto?, que vamos a tener durante este día. Así es que, Daniel, luego de que nosotros compartimos, cuando Lutero da estas 95 tesis, luego él es invitado a retractarse a esta dieta que se ha llamado la dieta de Worms, para retractarse de lo que él había dicho. Exacto. Es invitado a eso. Sin embargo, él no se retracta. No. Él dice, lo único que me puede retractar es la Escritura. Demuéstrenme con la Escritura que estoy errado, ¿cierto? Y ahí me voy a retractar. Y eso es muy importante porque la fe de Lutero cambia rotundamente de un estado de acción humana, diría yo, ¿no es cierto?, a un estado de simplemente depender de la fe. El texto que bien citabas, el de Romanos 1:17, ¿no es cierto?, más el justo. Exacto. Por la fe vivirá. Y eso Lutero lo transforma. Sí, Lutero era un hombre que era muy piadoso. Cuando se confesaba, los confesores que tenía se quejaban de él porque pasaba 3 horas confesándose y terminaban aburridos de Lutero. Después se paraba y se acordaba un pecado y quedaba 2 horas más confesándose, entonces estaban aburridos de Lutero. ¿Cuánto tiempo estaríamos nosotros confesando, no? Tal vez más que Lutero. Tal vez más que Lutero. Bueno, fíjense que para revisar mis apuntes, Lutero dijo lo siguiente, en razón de lo que tú decías, Daniel. Él simplemente dice, cuando lo invitan a retractarse, dice, si no se me convence, dice Lutero, mediante testimonios de las Escrituras y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, entonces dice, contradiciéndose a sí mismos, por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada. Exacto. O sea, esto es muy importante para nosotros, para nuestro tiempo. El que la gente pueda tener una apología de esta naturaleza de su fe, basado en las Escrituras. Exacto. Hay que recordar que en ese tiempo, y hasta ahora, la Iglesia Católica tenía las Escrituras más la tradición. Y la enseñanza del Papa. Exacto. Y la palabra del Papa, digamos. Entonces,
todo eso que era añadido a las Escrituras, ellos lo tomaban en cuenta para la salvación. Y eso es lo que Lutero se da cuenta, que en realidad es un error. Solo Escritura significa que solo a través de la lectura de la Escritura y, obviamente, el creer en Cristo, tenemos salvación. Bueno, entremos en el tema. Entremos en el tema de estas solas de Lutero. Se habla de las 5 solas de Lutero, estimados amigos, y de esas 5 solas queremos hablar en 5 programas distintos. Les invitamos a sintonizarnos cada semana para que podamos compartir este tiempo y discutir junto a ustedes. A lo mejor ustedes allá en su casa pueden estar dialogando, que están de acuerdo con nosotros o no están de acuerdo en nuestro diálogo, en nuestra conversación. Pero la idea es que podamos discutir esto y entrar en esto de la sola Escritura. ¿Qué tan importante debiera ser para nosotros como cristianos, como hijos del Señor, que la Biblia es la única que debe guiar nuestra vida? Bueno, la Biblia debe ser nuestra única guía en la vida y en la vida cristiana, ¿ya? La palabra dice en 2 Timoteo, dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿cierto?, para enseñar. Claro. ¿Sí? Entonces la única forma de nosotros llegar al conocimiento de Dios es a través de la palabra. Bueno, los creyentes del primer siglo también, Daniel, plantearon el tema de que la gente perseveraba en la doctrina. Y se refiere precisamente a eso, a la enseñanza de Jesús. Exacto. Y la enseñanza de Jesús está para nosotros escrita, valga la redundancia, en las Escrituras. Sí, porque por eso que las Escrituras hablan de Jesús antes del nacer, ¿cierto? Claro. Y después de nacer, el Nuevo Testamento habla de Jesús en todo momento, hasta el fin, hasta el último. Exacto, hasta el último tiempo. Exacto. Y hasta nuestros días, ¿no? Por lo tanto, la Escritura sigue siendo para nosotros una sola fuente de Escritura. ¿Qué es lo que el texto que tú citabas decía? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. O sea, la transmisión de las Escrituras tiene suma importancia, que es lo que nosotros también estamos transmitiendo a los demás. ¿Cómo estamos enseñando la Biblia? Exacto. Y en este tiempo especialmente, cuando hay tantas tradiciones, hay tantas religiones, ¿cierto? Tenemos que atenernos a las Escrituras como fuente única de enseñanza, ¿cierto? Y no a las tradiciones humanas. Las tradiciones humanas pasan, cambian, ¿cierto? Se van creando nuevas tradiciones, pero la palabra de Dios es para siempre, es infalible, es inerrante. Es casi una confesión de fe cuando los bautistas dicen, por ejemplo, confesarles que nosotros trabajamos en la segunda iglesia bautista de Santiago, pero para nosotros los bautistas hay casi una confesión de fe cuando decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica. Exacto. ¿Qué estamos diciendo con todo eso? Estamos diciendo, ¿Cómo lo ves? Claro, básicamente es que si nuestra vida no está pegada a lo que dice la Biblia, está errada. ¿Sí? La Biblia es la Escritura, es una espada, claro, que corta, y corta, ¿cierto?, la verdad de lo que no es verdad. Entonces nosotros cuando nos apegamos a los patrones bíblicos es que estamos yendo hacia la verdad dada por Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. Claro. ¿Sí? Entonces, si seguimos esa verdad, es la única guía que a través del Espíritu Santo podemos tener para ir hacia la verdad. O sea, la única manera que la iglesia, Daniel, pueda también ir en el camino correcto como iglesia, ¿no? Es como raro a veces, yo siento que es raro cuando alguien dice, mire, me gusta esta iglesia o esta familia de fe porque enseña las Escrituras. Y lo siento como algo anormal. Sí. Cuando lo normal es que quien confiesa a Jesucristo use la Escritura como una verdad. Exacto. Como una verdad real. No debiera ser como, qué bueno, es como los milagros cuando ocurren, ¿no? Sí. Mira, ayer conversaba con una persona que yo le decía, mira, esta es la verdad. Jesucristo vino y dijo a través de la Escritura, esta es la verdad. ¿Sí? Yo soy la verdad, ¿cierto? Y mi verdad aparece en la Escritura completamente en revelación hacia los hombres. Yo le decía, usted puede creer en la verdad o puede rechazar la verdad, pero no puede estar en la mitad. ¿Sí? Si yo acepto la verdad, quiere decir que yo voy a tener esta guía, ¿cierto?, de la Escritura y del Espíritu Santo. Si yo rechazo esa verdad, yo hago la Escritura como algo falso, ¿cierto?, y a Jesús como un mentiroso. Claro. Entonces, yo no puedo,
cuando leo la Escritura yo tengo que elegir, yo tengo que, ¿cierto?, dedicarme a pensarla y decir, ¿voy por este camino o voy por este otro camino, ¿cierto? ¿Voy hacia la verdad o voy hacia la mentira? ¿Cuál es el camino que me indica la Escritura? Exacto. Ahora, la Iglesia debe tener todo su quehacer orientado en las Escrituras. Hoy día, de pronto escuchamos algunas alabanzas, por ejemplo, que uno dice, ¿tienen o no tienen base bíblica? Si hay un peligro con eso, yo no sé si tú lo ves de esa manera, pero hay un peligro cuando uno ve que ciertas alabanzas pareciera ser que no tienen tanta raíz bíblica. Yo escuché a un músico decir hace algunos años en una conferencia que él decía, si la alabanza no nombra a Jesús, si la alabanza no nombra a Dios, es que entonces está errada. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Era fuerte, sí. Porque parece fuerte, ¿no? Pero bueno, las alabanzas en los últimos años parecen canciones de amor. Canciones de amor, no hacia Jesús, canciones románticas, digamos, y están centradas en el hombre, ¿sí? Yo recuerdo las alabanzas antiguas, estaban siempre nombrando a Jesús, siempre como centro de la alabanza. En cambio ahora uno escucha unas cosas así, bien romanticonas. Sí, yo hablaba el otro día con el ministro de Oración de mi iglesia y le decía que, producto de que pronto tendremos la celebración de aniversario en nuestra congregación, yo le decía que cantáramos una alabanza, por ejemplo, muy antigua, ¿no? Que decía, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Exacto. O sea, profundidad. El único que puede cambiar tu vida es Cristo. Solo el poder de Dios. Y por lo tanto, la Escritura hace que eso sea así. La Escritura es la que nos lleva entonces a pensar, y es la guía del Espíritu Santo para orientar todo nuestro quehacer. Tanto en lo privado, en lo único, en lo mío, en mi familia, mi iglesia, mi universo espiritual. Es la guía. De hecho, por ejemplo, el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Quiere decir que lo único que nos puede iluminar en la vida, ¿cierto?, misma, en la vida de iglesia, es la Escritura. ¿Qué cosas, según Lutero, uno puede ver en Martín Lutero, hay algunas cosas que él no tranza? Esto de que el justo por la fe vivirá, por ejemplo. Sí. Para él, esto le costó la vida. Exacto. ¿No? Le costó la vida. ¿Hasta qué punto nosotros también hoy día tendríamos que dar defensa de esa Escritura? Pero para ello tiene que haber un proceso de hacerla nuestra, de que sea parte de nosotros, que la leamos, que la estudiemos, que la oremos, como dicen algunos, que toda nuestra vida esté basado en eso. Sí. Hay un muy buen libro a propósito de eso, que es Orar los Salmos, dice. ¿Sí? Nosotros debemos orar, ¿cierto?, inspirados en la palabra. ¿Sí? Cuando nosotros conversamos con Dios, debemos tener en nuestra boca los dichos de Dios. ¿Sí? Porque es la única, como decía antes, la única guía, la única palabra de verdad que nosotros podemos obtener y obviamente dar hacia las personas que no lo conocen. ¿Sí? Entonces el énfasis de la Escritura misma en la vida, en la iglesia, ¿cierto? Y especialmente yo diría en la vida íntima. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros hacemos esto de mostrar mucha Escritura hacia afuera, pero en la vida íntima, en nuestra ansiedad, en nuestros temores, a veces no la aplicamos. Claro, yo diría que es como la experiencia de aquel discípulo especial, ¿no es cierto?, que habiendo estado con Jesús, no se daba cuenta que había estado con Jesús. ¿Ya? Y a veces nosotros pareciera ser que en nuestro tiempo estamos en la Biblia, pero pareciera que no somos de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Tú recordarás cuando aquel discípulo le dice a Jesús, muéstranos el Padre. Y la respuesta de Jesús es muy clara. Oye, llevo 3 años contigo y todavía no te das cuenta. Y muchas veces muchos creyentes pasan mucho rato con la Escritura, pero no se dan cuenta que es la palabra de Dios. Exacto. Que es la palabra transformadora, que es la palabra que renueva, que es la palabra que nos lleva a la experiencia de la justificación, que es la palabra que hace que Lutero se dé cuenta. Si lo que a Lutero lo hace darse cuenta que está equivocado, que las indulgencias no son el camino, que el darse de latigazo en el cuerpo y que lacerarse el cuerpo no es el camino, sino la fe, que vamos a hablar en otro programa sobre eso, pero pensado en esto, es la Escritura la que lo lleva a confrontar esa realidad. Bueno, más el justo por la fe vivirá. Eso lo descubrió en la Escritura. Claro.
Entonces Claro. se da cuenta él que todo el camino que había hecho, que era aproximadamente 12 años, ¿cierto? De camino desde el 1505 en que tuvo este accidente, ¿cierto? Hasta 1517 en que plantea las 95 tesis. Él dice, ahí yo me doy cuenta en ese tiempo, a través de la escritura solamente, que el justo por la fe vivirá. Entonces Lutero hace ese camino en que, y yo creo que muchas personas hacen ese camino, buscan en cosas intermedias cómo solucionar el problema del hombre. El problema del hombre es la separación con Dios. Y por lo tanto las personas buscan en las religiones, que son múltiples, ¿cierto? En la filosofía, en la psicología, últimamente mucho en la psicología, ¿cierto? La respuesta última al ser humano. Y el problema al ser humano, ¿cierto? Es el pecado. Claro, es que no teniendo nada en contra de los profesionales, pero de pronto la gente, en lugar de decirle a alguien, mira, ora y lee tu Biblia, la primera cosa es anda al psiquiatra o anda al psicólogo. Exacto. No digo que sea malo. No, necesitamos de los profesionales. Por supuesto que sí. Pero mi primer camino debe ser la escritura. Exacto. Con la ayuda del otro también, que es muy necesario para nuestra vida. Entonces, ¿cómo yo puedo mostrarle a alguien esa verdad? En que puede llegar a una comunión con Dios, porque está separado de Dios por el pecado. Es a través de la Escritura. Porque la Escritura habla de Jesucristo, ¿sí? Desde el comienzo, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis dice que no deberán cambiar ni una omega, ni un tilde, nada de la Escritura, porque es perfecta. Entonces, es a través de la Escritura que uno llega al conocimiento de la verdad. Más de 1500 años de distancia entre uno y otro, sin embargo, el centro es el mismo. Exacto. El centro sigue siendo Jesús. Sí. ¿No? Y hay que pensar que todo ese tiempo, 1500 años desde, ¿cierto?, de la Escritura, el Génesis, hasta el último libro de la Biblia, y ahora han pasado ¿cuánto? ¿2000? 2000. ¿Años? Poco más. Y sigue siendo la misma Biblia, ¿sí? Estaba pensando, Jesús, por ejemplo, su ministerio duró 3 años, ¿sí? Y los grandes filósofos han tenido 40, 50 años. Él en 3 años, incluso con sus discípulos, tuvo 1 año y medio solamente. Y todavía seguimos hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque en Él estaba la verdad y Él solamente hablaba de la verdad, ¿sí? Cuando Él fue confrontado por Satanás, ¿qué es lo que dijo? ¿Cierto? Escrito está, escrito está, escrito está. Él solamente hay un acto se recurrente basaba. de Jesús a la Biblia. Exacto. Él siempre tenía la Biblia, siempre tenía los salmos, siempre enseñaba a través de la palabra, ¿sí? En ese tiempo obviamente era el Antiguo Testamento. Pero eso queda registrado en el Nuevo Testamento como palabra de verdad. Exacto. Ahora, cuando nosotros miramos esto y miramos nuestras propias congregaciones, para no ir a otras, las nuestras, nos falta todavía camino por recorrer. Sí. No digo que estemos lejos. Ahora, nosotros creemos, e insisto, casi como una confesión de fe, que la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica. Esto es muy simple. Lo que quiere decir es que parto con la Biblia y termino con la Biblia. Si la Biblia lo dice, lo creo. Exacto. Si la Biblia no lo dice, simplemente no lo creo. Exacto. Pablo diría, si un ángel del cielo les hablara de un evangelio diferente, que ese ángel sea Que maldito. sea anatema, claro. Que sea maldito, Sí. porque anatema es eso, maldito, ¿no? Sí. Porque le está anunciando algo que no es correcto. Cuando alguien nos dice a nosotros que la Escritura no es la palabra de Dios, cuando alguien quiere sacarnos de ahí, tendríamos que decir, sea anatema. O cuando alguien simplemente empieza a interpretar de una manera distinta. A usarla para sus propios beneficios. Exacto. Lo que decía, estamos estudiando en la iglesia, estamos estudiando 1 Timoteo. Decía, cualquiera que venga con otra doctrina, ¿cierto? Ojo, ¿sí? Y por eso los hermanos de Berea eran... Tan especiales. Tan especiales, claro. Porque ellos ponían en duda hasta la enseñanza del apóstol. ¿Me entiendes? Entonces, debemos ir a la Escritura como única fuente de revelación. Y a veces se nos olvida eso, porque a veces lo decimos nomás. Sí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en la iglesia, en escuela dominical, ¿cuántas escuelas dominicales han perdido la costumbre de aprenderse los versículos de memoria?
¿sí? Yo he estado en varias iglesias y yo he visto eso. Los niños ya no saben los versículos, no saben la escritura. Bueno, antiguamente yo recuerdo en la iglesia también jugábamos a lo que se llamaba los esgrimas bíblicos, ¿no? Claro. ¿Quién es más rápido para buscar en la Biblia algunas cosas? Y eso hacía que hubiera este acercamiento con la palabra, esta intimidad con la palabra. Creo que necesitamos esa intimidad, creo que necesitamos volver a eso. Exacto. De lo contrario estamos perdidos. Esta intimidad con las escrituras es lo que hace que Lutero cambie. Exacto. Porque no empieza a leer la escritura de ahí, sino que ya la venía leyendo de mucho tiempo. Claro. O sea, cometieron el error de darle... De pasarle una Biblia. No, claro. Acuérdese que en ese tiempo ya la Biblia estaba traducida, se había inventado la imprenta, entonces ya no era el latín solamente el que predominaba. Y Lutero, bueno, él era un ser muy estudioso, ¿cierto? Sí. Él estudia la Biblia, se les ocurre pasarle una clase de Romanos para que la dictara. Y ahí, entonces aparece la verdad, ¿cierto? Y después más encima le dicen, haga la clase de Gálatas, ¿me entiendes? Y se ilumina más, y ahí, ¿cierto? Plantea las 95 tesis. ¿Cómo habrá resaltado ese texto, más el justo por la fe vivirá? Es como cuando uno le pone un color, ¿no es cierto? Este color amarillo fosforescente, ¿no es cierto?, a la Biblia, y lo subraya para que un texto aparezca así como con fuerza. Exacto. ¿Cómo la palabra de Dios, sin esta marca, aparece tan fuerte ante los ojos de Lutero? Bueno, por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Exacto. Entonces, ¿por qué es viva? Porque ella solamente es capaz de cambiar los corazones. ¿Sí? Pensemos en que el Señor no nos hubiera dado la posibilidad de hablar de la Biblia. ¿Sí? ¿Podría alguien conocer a Jesús solo con leer la Biblia? ¿Amén? Yo creo que sí. 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 Ahora, y hay muchas experiencias de eso. Muchas experiencias de eso. Sí. Que la gente con solo leer la Escritura... Bueno, Lutero es un ejemplo de eso. Él, claro, la estaba preparando para una clase, pero para él... ¿cuántas veces habría leído Romanos? A lo mejor lo había leído otras veces. Yo creo que más que las que he leído yo. Claro, entonces ¿cuántas veces él habrá leído Romanos como para darse cuenta que... Y cómo ahora, en el tiempo de Dios, ¿no? Como dicen algunos, el oikos de Dios, ¿no? En los tiempos de Dios, hay un momento crucial en la vida de Lutero en que él experimenta esta escritura. Exacto. La vida de Lutero, bueno, la vida de Lutero es bien compleja, de alguna manera. ¿Sí? Especialmente porque yo creo que era un tipo bien obsesivo, ¿cierto? Sí. Que pensaba mucho. Entonces, en algún momento, él dice, aquí hay un error. ¿Sí? Me acuerdo de una historia en que él va subiendo la escalera, ¿cierto? En la escalera de San Pedro, creo que era. Y va subiendo la escalera y decía que cada escalón que subía se iba a liberar un alma del purgatorio. Y él iba en la mitad y se da cuenta que en realidad esto no es verdad, porque había leído ya la Biblia y había creído en la verdad. Y él se baja y no va a ver al Papa. Y ahí, ¿cierto?, da toda la rienda suelta a toda la teología de Lutero. Bueno, el concepto cuando hablemos sobre el concepto de la sola gracia que habla Lutero, ahí vamos a encontrarnos con esta disyuntiva que él tiene con cuanto a la salvación y las indulgencias, ¿no? Pero vamos a verlo en otro programa. Pero ya se nos va yendo el tiempo, amigos, y queremos que usted, aunque terminemos nosotros acá, usted siga la discusión en su casa, más que discusión, este diálogo, conversar, y que es lo que estamos haciendo aquí hoy día, conversando acerca de esto tan valioso y tan importante para la vida de la iglesia hoy día. Debemos volver hoy día a esas raíces, a usar más las escrituras. Hoy día a veces hay prédicas, y nos incluimos porque también podemos caer en el error. Exacto. ¿No? Aquí no estamos condenando a nadie, sino que nos incluimos ambos, que también predicamos la palabra del Señor desde el púlpito, que de repente pudiéramos caer en la tentación, o habremos caído en la tentación de enseñar conceptos nuestros. Exacto. O sea, en el fondo es tan fino ese más escritura, sí, y menos nosotros. Exacto. ¿Sí? Y no tenemos que olvidar el rol importantísimo, fundamental del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero sabes que yo siento, Daniel, que a veces la gente, cuando uno no debemos caer en la tentación, pero cuando uno usa mucho la Biblia es como cuando alguien ora muy largo, dice, no, pero este ora muy largo, no le damos la oración.
pero si debemos pasar tiempo en oración. Este ocupa mucho la Biblia. Claro, es que leyó mucho la Biblia, no dijo muchas cosas. Sí. Pero si la Biblia es la que habla, la Biblia se explica, como dicen los teólogos, ¿no es cierto? Se explica por sí misma. No es tan compleja como nosotros la pensamos, no es tan complicada. Fíjate que un texto tan pequeño como ese hace que Lutero le cambie todo su universo, le cambie toda su vida, todo su concepto de la salvación, todo su concepto de la gracia, todo su concepto sobre la fe. Ese solo texto transforma su vida. Bueno, y la Biblia no está dada solo para los doctos. Claro. ¿Sí? Un pastor decía, la Biblia es como una piscina bajita para un niño, pero un mar enorme para una persona que escudriña. Excelente, excelente cosa. Fíjate que cuando nosotros encontramos esto, entonces nos damos cuenta, y como ya el tiempo se nos está yendo, para ir cerrando, queremos desafiar, creo que tenemos que desafiar a nuestros hermanos a acercarse cada día más a las Escrituras, a que surja en ellos esta necesidad de conocer más a Dios. La gente dice, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Ahí está, escrita. Fíjate la pregunta. O como cuando una señorita dice, ¿cómo encuentro a mi novio o a mi esposo? La Biblia. La Biblia nos dice cómo. Sí. ¿No? La Biblia nos dice cómo conocer más a Dios. Así que yo creo que debemos, Daniel, para ir cerrando esto, desafiar a nuestros hermanos a esta búsqueda de Dios, del conocer más de Dios, del acercarnos más a Dios a través de las Escrituras. Y tener amor por las Escrituras. Y ese amor Dios lo pone en nuestro corazón. Y en nuestro tiempo, no tan solo desde el papel, ¿no? Muchos adoran el papel, pero hoy día también podemos leerla de otra manera, podemos escucharla en el auto, donde quiera que estemos, hay tantas maneras. Exacto. Ahora, ese tema es para otro programa. Es largo. Pero bueno, amigos, estamos llegando ya al final, hermanos amados. Un placer estar con ustedes en este diálogo. Vamos a seguir la próxima semana dialogando acerca de lo que es lo que dice Lutero cuando habla de la sola fe, o como él lo hacía en su idioma, solo fide, ¿no? Esta sola fe que hace posible que al creer en Jesucristo nosotros alcancemos la salvación. Un abrazo grande, nos encontramos, Daniel, la próxima semana en un nuevo encuentro, en un nuevo programa para hablar, conversar, dialogar. Invitamos a los hermanos a conversar, que es lo que estamos haciendo aquí. Muchas bendiciones y muchas gracias, pastor.